Pues bienvenidos sean todos y todas a este taller de Biblia, donde todos aprendemos y trabajamos juntos, y todos por el bautismo tenemos al Espíritu Santo. A Él vamos a hacer la oración para iniciar este taller. A veces es la tercera persona de la Santísima Trinidad, a veces la que menos le rezamos. A mí me gusta rezarle precisamente cuando estudio la Biblia, pues para equivocarme lo menos posible, ¿verdad? Porque se ocupa mucho el Espíritu de Dios para poder entender lo que quiere de nosotros. Entonces vamos a hacer juntos esta oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena llena los corazones de tus tus fieles fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu tu Espíritu, y todo será creado y se se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que iluminados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Madre del Divino Verbo, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Verbo es Jesús y su mamá es la Virgen. A ella también le pedimos esa intercesión porque ella conoció bien la palabra con su vida, la hizo vida a través de su entrega. Bueno, como una introducción, también la Biblia se puede también leer por temas. En la próxima sesión vamos a aprender los métodos para leer la Biblia, pero les adelanto que uno de ellos pues es también por temas. Y les voy a pasar este videito que es la Biblia y la fe. Son citas tomadas en el orden de la historia de la salvación, desde Abraham hasta el Apocalipsis, o sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y sorprende mucho la manera en cómo se va desarrollando la fe, cómo va creciendo también el conocimiento de Dios, primero como creador y llegamos a un Dios Padre. Entonces, este video lo hicimos en San Juan del Río con algunos maestros, bueno, los que son de otro país, perdón, San Juan del Río, Querétaro, es un estado de aquí de nuestro país. Aquí le llamamos el Bajío, pues casi por el centro del país. Y van a ver algunos catequistas, algunos profesores, todos participamos en este video. A ver, vamos a compartir también el audio porque luego sale con que no se oye. Si no se llegara a escuchar, me avisa, por favor. Ahora sí. En la Sagrada Escritura encontramos uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado, la fe. Por la fe, un hombre fue capaz de dejar su tierra y llevar a su familia a un lugar desconocido. Abraham, quien confió siempre en las promesas de Dios y ofreció a Isaac su propio hijo para probar su fidelidad, y ahora es conocido como el padre de la fe. Por la fe, una mujer aceptó ser la madre del Salvador. Ella siempre confió en Dios, diciendo, hágase en mí según tu palabra. Aún sin comprender del todo el plan de salvación de Dios, la Virgen María conserva sus dolores y alegrías en su corazón
como si allí residiera el don de la fe. La fe es garantía de lo que se espera y es la prueba de lo que no se ve. La fe es un regalo de Dios, es un medio de salvación. La fe es la victoria que venció al mundo. Nos da la certeza de que Dios puede hacer hasta lo que parece imposible, pues por la fe nos acercamos a Él para que intervenga en todas las áreas de nuestra vida. Gracias a la fe podemos renovarnos cada día y ser mejores seres humanos. Aumenta tu fe. Lee la Biblia. Bien, la semana pasada veíamos que la misma escritura nos dice que una de los elementos que vamos a recibir cuando leemos la Biblia es aumentar nuestra fe. Otro es aumentar nuestra esperanza y finalmente pues tener vida eterna, conocer la verdad que es Jesús. Hoy empezamos, la otra vez fue introducción, esta vez va a ser el capítulo primero, que serían nuestros motivos o razones por las que queremos estudiar o aprender cosas de la Sagrada Escritura. Entonces, el tema de hoy se llama La palabra de Dios es espíritu y vida. Les voy a compartir la presentación del PowerPoint. Y si se dan cuenta, ahí mismo en el video había citas bíblicas. Todo tiene fundamento en la Sagrada Escritura. Este título, por ejemplo, está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Espíritu y vida. Y tenemos aquí esta imagen de la Biblia que está dándonos el Espíritu Santo, ¿verdad? De ahí mismo nos llega el Espíritu de Dios. Antes de... A ver, Rocío Rojo levantó la mano. ¿Quieres participar, preguntarnos algo? Rocío. Bueno, mientras se anima, les cuento, al final de este párrafo, vean la cita, dice HB, es Hebreos 4:12. La carta a los Hebreos es del Nuevo Testamento. Y entonces, aquí hay palabras que tienen que ver con tres culturas, con la cultura hebrea, la cultura griega y la cultura romana. Entonces, vamos a leer, a escuchar esta lectura. ¿Alguien que quiera leerla? Donde dice la palabra hasta corazón. Javier, adelante. Buenas noches. Buenas noches. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta la separación de alma y espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos contacto con los cuchillos en la cocina. Solo tienen un filo, pero la palabra de Dios tiene doble filo, como una espada. El cuchillo, como cuando partimos el pastel o la torta, como le dicen en otros países, entra así, ¿no? De esta manera. Así. La escritura, la palabra de Dios, entra de una manera que va a cortar doble y penetra hasta el alma y el espíritu. Es importante que ustedes tengan esos conceptos muy claros, porque una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. El alma la tenemos todos los seres vivos que nos movemos, según Aristóteles. Entonces las plantas tienen alma, se mueven aunque nosotros no las veamos, no veamos el movimiento porque es muy lento,
pero una flor va creciendo y se va abriendo poco a poco, ¿no? Tiene movimiento. Es alma de planta. Alma, animus, quiere decir motor. También los animales tienen alma. Los otros, para Aristóteles también el ser humano es animal. Entonces, yo digo los otros animales, el perro, el caballo, los pájaros, tienen alma porque tienen movimiento. Y el ser humano, además del movimiento del alma, el motor, tiene espíritu, que lo hace distinto a la demás creación. Y ahí tenemos 3 culturas que nos van a describir al ser humano. Entonces, para que entendamos esto, les tengo que compartir los conceptos que esas 3 culturas tienen sobre lo que compone al ser humano. Bien, en esta imagen, esta diapositiva, podemos ver los conceptos de cuerpo, alma y espíritu. Y tenemos aquí, pues, 3 culturas antiguas y la que nosotros tenemos como español o castellano, del lado derecho. En el mundo hebreo, para decir carne y cuerpo, se usa una sola palabra, que es basar. Basar con S, no basar de donde venden cosas. Y aquí, y se lee hacia la izquierda. Entonces, ¿ustedes pueden ver mi flechita? Sí, ¿verdad? Entonces, este se llama bet y tiene ahí una, bueno, ya le pusieron, si tiene un puntito, es que esa bet es muy fuerte, ba, es doble. Y tiene una A, entonces dice ba, y esa sh es como, puede ser una S, con el puntito a la izquierda es una S, y con el puntito a la derecha es una sh, como la de Shakira, sh, como el sh. Entonces ahí dice bazar, y este es una resh. Y este concepto es para decir carne y cuerpo, y el mundo hebreo lo concebía en las entrañas. ¿Dónde están las entrañas? En los intestinos, en el estómago, ¿no? Como la primera necesidad del ser humano, que es, por ejemplo, el sentir hambre. Para los griegos hay 2 conceptos. Sarx es carne, que sería como el placer, y soma es cuerpo, o sea, es que ellos, en el mundo platónico, decían que el cuerpo es la cárcel del alma, según Platón, y entonces separa el cuerpo como si fuera un recipiente o contenedor del alma. Y nosotros no aceptamos esa teoría o ese pensamiento en el mundo platónico. Nosotros, el alma y el cuerpo están unidos. Y el día que mueres, digamos, no es que se separa el alma de tu cuerpo, sino que empiezas a tener un cuerpo diferente, a vivir de una manera distinta. Y por eso ellos, en el mundo griego, el cuerpo es como un contenedor del alma. En el hebreo no. En el hebreo, pues es una sola cosa. Y en latín, pues, caro y corpus, ¿no? Caro sería la carne, de ahí viene el cardio, que sería el corazón. Y el corpus, pues, es también lo demás del cuerpo, ¿no? Los brazos, la cabeza. Y se vuelve más interesante en la concepción de ánima. El ánima, entonces, es el motor. Para los hebreos, ese motor, pues, es el corazón. Si ustedes cierran su puño, el derecho, y se lo ponen al centro, aquí, déjenme, estoy muy chaparro aquí, ahí está. El corazón está ahí, en el centro. Por eso, cuando en la liturgia decimos, por mi culpa, dicen unos golpes de pecho. Es realmente que estamos reconociendo de corazón el arrepentimiento, o sea, es el corazón. Los niños chiquitos tienen un corazón más chiquito porque su puño es más chiquito. O pensamos que está a la izquierda porque bombea hacia la izquierda y acá lo sentimos, ¿no? Entonces, para los hebreos,
el corazón es el centro del cuerpo. Realmente es el ombligo, ¿verdad? El centro del cuerpo. Pero para ellos era el corazón, donde también están los pensamientos, es el motor, ahí está el motor guardado, el nefesh. Bueno, el corazón se dice lev, pero el animus, lo que mueve sería nefesh. Y para los griegos sería psique, este mundo griego, psique, de ahí viene psicología, que sería donde están también los pensamientos y los sentimientos para los griegos. Pero para el mundo latino se dice ánima. Entonces, nosotros le llamamos alma y diferenciamos alma del motor al espíritu. El espíritu es lo que nos hace imagen y semejanza de Dios. Es lo que recibimos en el bautismo, es el que nos envía Jesús, es el Espíritu Santo, que es esa capacidad creadora de transformar, de amar y perdonar. Los griegos le llamaban pneuma, latín spiritus, y el hebreo es ruach, ¿no? El ruach. Entonces, cuando Dios creó al ser humano, no sopló, así como cuando nosotros soplamos la vela, así de, ¿no? Sino que hizo como una aspiración. O sea, es diferente hacer, como cuando tú en un espejo quieres empañarlo, o cuando quieres limpiar tus lentes, ¿no? Yo lo hago con mis lentes. Cuando hacemos esto, sale de nosotros un viento cálido. Y es lo que Dios en el Génesis hizo. Salió de él un viento cálido, que es el espíritu. Si nosotros soplamos, sale un viento frío. Ese soplar. Pero él impregnó su espíritu desde aquí del ruaj. O sea, eso quiere decir ruaj. Y ese sería lo que nos diferencia de los animales. Entonces, cuando en la Sagrada Escritura encontramos que penetra el alma y el espíritu, quiere decir que está entrando hasta lo más profundo de nuestro interior. Y todavía aclara el escritor sagrado. Articulaciones y médula. Las articulaciones es todo lo que se dobla, nuestros dedos, los codos, digamos, este es la muñeca, ¿no? Hasta ahí también entra la Sagrada Escritura. La médula, que sería la parte central del sistema nervioso, donde está todo el sistema eléctrico, el ser humano es electricidad, es energía también, y hasta ese sistema también entra la Escritura. Y hace que nosotros podamos separar, cribar, discernir los sentimientos y los pensamientos. Entonces, para los hebreos, los sentimientos y los pensamientos están aquí. Para los romanos, están acá, en las entrañas, ¿no? En los placeres. Y para los griegos, están aquí, en el cerebro. Nosotros, que estamos influenciados de las tres culturas, ¿por qué? Porque religiosamente tuvimos a Jesús, que fue judío, y tenemos una religión del corazón. Nosotros nos agrada mucho el Sagrado Corazón, el Inmaculado Corazón, y todo gira en torno al corazón. Pero también tenemos influencia griega en cuanto a la ciencia, ¿no? Entonces también habemos quienes estudiamos psicología, y también para los griegos los pensamientos están pues aquí, sentimientos y pensamientos aquí. La psicología dice que aquí también están los sentimientos. Pero realmente las tres culturas complementan todo lo que es el ser humano. El ser humano es entrañas, es corazón y es mente. Es un todo, no podemos separarlo. Y la Escritura entra en todo lo que es el ser humano. Toda esta explicación larguísima fue para decirles que no se van a salvar
de una transformación interior de la Sagrada Escritura. Cuando ustedes lean la Sagrada Escritura, su vida va a cambiar. No lo digo yo, lo dice la misma Escritura. Y como Jesús dijo a los fariseos, ¿no? Y si el vaso está limpio por dentro, va a estar limpio por fuera. Entonces, desde dentro viene toda la transformación y van a irradiar luz. No es una promesa, es una realidad. Cuando ustedes sigan, entre más lean la Biblia de una manera objetiva, ¿verdad? Porque también podemos destruir con la Biblia, porque es una espada. La espada defiende, pero también hace la guerra. Entonces, si la leen de manera objetiva, para crear, para construir, para crear comunidad, van a irradiar luz y la gente les va a decir, mira, se ve que esa persona es feliz, ¿no? Te van a decir, mira cómo es feliz, porque vas a irradiar luz. Bien, entonces, continuamos con nuestra presentación. La Escritura nos habla de quién es Dios. Vamos a tomar una de estas citas. Por ejemplo, vamos con Juan. Primera de Juan. Alguien, por favor, si tiene la Biblia a la mano, que nos lea la primera carta de Juan, capítulo 2, del 1 al 2, y luego capítulo 4, del 7 al 8. Para ver quién es Dios. Por ahí alguien ya lo encontró. Está casi al final de la Biblia, ¿eh? Primera de Juan. Aquí lo encontré. A ver, adelante, por favor, Areli. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Muy bien, entonces, Dios ahí en esta cita es justo. En primera de Juan 2, del 1 al 2. En Éxodo, bueno, en los primeros libros de la Biblia se habla de Dios creador. Esto ya ustedes ya lo dominan porque hay catequistas aquí en nuestro curso, ¿verdad? Entonces, enseñan que Dios crea. Oseas nos habla de que Dios es papá, Dios es padre. Los salmos nos hablan de que es misericordioso. Incluso tenemos la parábola, bueno, las 3 parábolas de Lucas en el capítulo 15, puras perdiciones. Se pierde la moneda, se pierde la oveja y se pierde el hijo. Esa ya se la saben, ¿verdad? La que nosotros, bueno, no sé si en los otros países, pero aquí también, yo creo que sí, porque usamos la latinoamericana y la Biblia de América. Y tiene título o subtítulo, La parábola del hijo pródigo. Y nosotros, bueno, yo estoy proponiendo cambiar el título porque el protagonista no es el hijo, el protagonista es el padre. Y le vamos a llamar el Padre amoroso o el Padre misericordioso. Entonces, en ese capítulo 15 de Lucas, Dios es papá y es miserere cordis. Cordis, ¿se acuerdan que era cardio, de corazón, de carne? O sea, es un corazón humilde. Miserere. En algunas iglesias que tienen escrito en latín arriba en su cúpula, a veces dice miserere nobis, misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros sería. Pues es un Dios piadoso, un Dios que perdona, un Dios compasivo, en Mateo 28, 19. Y vamos a ver quién es Dios en primera de Juan, capítulo 4. A ver, ese ya se lo saben, lo cantamos con los niños. Y es el resumen de toda la Sagrada Escritura. Areli, ya lo tienes, ¿verdad?
Capítulo 4, 7, 8. Sí, bueno, yo recuerdo que sí lo estudié este fin de semana con mis niñas y sí, la canción es Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Pablo lo repite, entonces hay que buscarlo y ya. Sí, Y está muy dice en bonito. el capítulo 4, 4, versículo 8, primera de primera de Juan. Juan. Sí, Exactamente, así ¿ya es. ven? Entonces la Biblia también se aprende cantando. Pues ya nos leyó ya nos cantó, es más, oró 2 veces, como dice San Agustín, ¿verdad? Ya nos dijo que Dios es amor y que la Biblia lo dice, y San Pablo lo repite. Entonces, Dios es amor. Miren, quiero que se fijen bien en la palabra amor. Está aquí en el centro. Tiene una A mayúscula. Ustedes quítenle esa A y solo dice mor. Pues en latín, la muerte se dice mortis. Y por eso, pues está morticia, ¿no? En los Locos Adams, ¿no? Mortal, porque viene de muerte. Mortis es muerte. Y fue la primera experiencia que tuvo el ser humano con la vida. Los griegos tenían miedo a la muerte, que son los que empezaron a escribir, ¿verdad? Porque es lo primero o lo único más seguro que tenemos. Cuando nacemos, lo más seguro es morir, por lo que sea, ¿no? Te puede atropellar, o te puede hasta pisar el burro, lo que sea. Lo más seguro que tenemos es la muerte. Y entonces, la búsqueda de vencer esta condición, la muerte no es un ser, la muerte es un acontecimiento. Y entonces queremos vencer este acontecimiento. Que la vida del hombre no quede, no termine en ese acontecimiento, sino que tiene que haber uno mayor, que en nuestra religión es la resurrección. Y entonces crearon la palabra amor, porque en el latín la letra A es privativa. ¿Qué quiere decir privativa? Que quita, priva de. Y si tú le pones una a otra palabra, a otra raíz, le estás quitando. Entonces, la A significa sin. Y amor está diciendo sin muerte. Y esa palabra amor, sin muerte, pues está diciendo que Dios es vida. Entonces, por eso también en ustedes saben que el misal romano, las oraciones colectas de las ofrendas y las oraciones después de la comunión, siempre hablan de Dios como todopoderoso y Dios omnipotente, que son palabras latinas. Pero también es posible decir en la oración, Dios todo amor o Dios amor, todopoderoso, para no cambiar, ¿verdad? Pero podemos agregar amor, porque esta palabra es la que define quién es Dios. Y toda la Biblia habla de Dios como que es amor. Y ya ustedes terminaron el curso de Biblia con esta palabra. Toda la Biblia nos habla de que Dios es amor, solo que lo dice de diferente manera. Cuando crea es porque ama. Cuando es papá, ama. Cuando perdona, ama. Cuando se compadece, ama. Es paciente porque ama. Es justo en su justicia de que nos da, no la justicia del hombre, de dar a cada quien lo que le corresponde. Esa es la justicia del mundo romano. Para Dios, la justicia es restituir tu dignidad de hijo. Dios es fiel, decía San Pablo hace algunas semanas, la semana pasada, no este domingo, el otro. El otro domingo fue que dijo que Él permanece fiel. Pero también Dios es Hijo, o sea, se refiere a Jesús, y Dios es Espíritu Santo. En Mateo 28, 19. ¿Quién tiene por ahí Mateo 28, 19? Justo en este mes misionero, vamos a escuchar mucho esta cita. Aquí. Adelante, por favor. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muy bien, ya casi iba a decir amén. Entonces, esta cita está diciendo, bautícelos en el nombre de Dios, porque Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y ahí me gusta, cuando pienso en la Trinidad, pensar en un trébol. Ustedes, no sé si todos conozcan lo que es un trébol, que es esa ramita con 3 hojitas iguales. A veces hasta tienen forma de corazón. En las caricaturas y a veces en la vida real encontramos uno de 4 hojas. Pero si es de 4 hojas ya no es trébol, ¿verdad? Es algo pues extraordinario. Dios se manifiesta en lo ordinario. El trébol, si le quitas una hoja ya no es trébol, ya es un duébol. Y si le quitas 2, pues es un ébol. Deja de ser trébol. Entonces la Trinidad es como el trébol, que son 3 hojitas que le dan identidad al ser trébol. Es igual Dios. Dios tiene identidad de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Y las 3 hojitas permanecen juntas, unidas. Con esta imagen ustedes pueden enseñar a los niños la Trinidad, que sigue siendo un misterio, pero es una forma sencilla para saber que es un solo Dios. Un solo Dios con 3 hojitas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo dice la Biblia, aunque muchas religiones o sectas no acepten que Dios es Trinidad. Dios es comunidad. Desde la creación, Él dice, hagamos, está hablando en plural. Entonces, Dios es comunidad. Es uno solo, pero con 3 rostros. De Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Bien, ya ustedes saben quién es Dios, la Biblia nos lo dice. ¿Y quién es Jesús? Aquí hay algunas citas que nos hablan sobre quién es Jesús. Vamos a tomar la de Lucas. Lucas 1:35, por favor. Alguien que tenga la Biblia. Por ahí acuérdense que en el taller los pongo a trabajar. Si no la tienen en físico, en virtual, por ahí en el celular, donde la tengan. Lucas 1:35. Poco a poco le van a ir tomando también más practicidad a la Biblia. Ya la tengo, Rafa. Adelante, Pati, por favor. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Ok, Jesús entonces es el Hijo de Dios. ¿Y qué nos dijo Mateo? Mateo 1:21. También ya se la saben, esa las leemos en Navidad. Bueno, en el Adviento, para prepararnos a la Navidad. Mateo 1:21 es importante. Ya la tengo. Adelante, por favor. Dará a luz un hijo a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es, como Mateo, el Evangelio de Mateo fue escrito para el mundo hebreo. Ya no dijo el Emanuel, ¿verdad? Y nadie dice nada de por qué no se llamó Emanuel. ¿Por qué Jesús no se llamó Emanuel? Pues porque ya lo dijo Arjona, ¿no? Los de Guatemala, pues ya que nos regalaron a este gran compositor, que dijo que Jesús es verbo, no sustantivo. Precisamente, no sé si él sabía o sabe hebreo, pero es así. Emanuel, que es Dios con nosotros, no es un verbo, es digamos, hasta puede ser un adjetivo, es una característica de Dios, el Dios que está con nosotros. Como cuando dicen algo característico tuyo, ¿no? La catequista, la que enseña, el seminarista, el padre. Esto es algo que identifica como característica. Y por eso no se llama Emanuel. Es el Emanuel, porque es el Dios con nosotros. Pero Jesús es verbo, es la palabra.
Y precisamente le pusieron el Salvador. Joshua, que es el nombre hebreo, Joshua, quiere decir Yahvé, porque nosotros le decimos Yahvé. Yahvé es salvación. Y Yahvé es el verbo ser, entonces es un verbo. Y Yahvé quiere decir el que fue, el que es y el que va a ser o será. Entonces, también al presente es Dios que está salvando. Entonces, Jesús significa que Dios está actuando ya, está salvando. Dios es salvación. Por eso se llama Jesús. Pues Jesús es la acción de Dios que salva. Es la palabra, porque Dios crea con la palabra y está salvando a través de él. Y hay otros nombres, o sea, esto es en el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento ya hablaba de Jesús, como el Emmanuel y como el Verbo. Ustedes conocen, bueno, por ejemplo, el domingo leímos a Josué. Josué se dice Josué, sí, se escucha igual que Joshua y significa lo mismo, es una variante de la raíz. Entonces ya Jesús estaba en ese luchador del pueblo de Israel para vencer las batallas del pueblo en Josué, que también significa Yahvé es salvador o Dios es quien salva. Tenemos a un profeta que se llamó Oseas, el profeta del amor, Oseas. Yoshea también significa la salvación de Dios, salvación de Yahvé. Y es el profeta Oseas el que nos dijo que Dios es papá en el capítulo 11, versículo 1. A ver, si alguien encuentra Oseas, mientras sigo hablando, que cuando lo tenga nos lo dice. Entonces busque el capítulo 11, en el versículo 1 y 2 de Oseas, que significa su nombre, Yoseas, salvación de Yahvé. Y otro profeta importante es Yeshaya o Isaías. La misma raíz de la salvación quiere decir que Yahvé es salvador, Yahvé es salvación. Entonces, los 4 nombres, Oseas, Isaías y Josué, significan lo mismo que Jesús, que Dios está salvando. Nayeli ya tiene Oseas. ¿Qué capítulo decías de Oseas? 11. Ya lo tengo, Oseas. A ver, versículo 1 y 2, por favor. Claro que sí. Dice, cuando Israel era niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales e incienso a los ídolos. Sí, entonces, el pueblo de Israel era niño y de Egipto lo llamó. Hasta en Mateo también encontramos eso de cuando él tiene que huir a Egipto, ¿no? Y le dice hijo. Entonces, si le dice hijo es porque es papá. De Egipto llamé a mi hijo. Y más adelante dice, en Oseas 11 igual, ya en los versículos 3 y 4, que lo enseñó a caminar y que lo recostaba y lo amamantaba. Quien amamanta es la mamá, entonces Dios también es madre. Dios es papá y Dios es mamá. Y eso lo dijo el profeta del amor, el profeta Yosea, que es Dios salva. Entonces ya ustedes aquí encuentran estas palabras de lo que es Jesús. Todas las demás citas nos van a decir que es nuestro hermano, que es el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios. No lo dijo Arjona, lo cantó, pero lo sacó de la Biblia, Mediador, sumo sacerdote de la eternidad. El único y eterno sacerdote. Entonces, tenemos a Dios Padre, Dios Hijo. Y también tenemos que cuestionarnos quién es el ser humano. El ser humano delante de Dios. En Génesis 1:26. Está fácil. Nada más tienen que abrir la Biblia al principio. Y ya se la sabe.
porque es la primera lección del catecismo con los niños. Se me hace que ya salieron ese tema. Sí, ya empezaron su catequesis. Areli, 1:26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces, lo que les decía hace rato, que Dios cuando crea con su palabra, en esta cita habla en plural, no porque sean muchos dioses, sino porque es un solo Dios. Y también San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que la palabra ya estaba con Dios, es Jesús. Entonces, ahí también se sustenta, o queremos sustentar como Iglesia Católica, la Trinidad, la Santísima Trinidad, ¿no? Que Dios es comunidad. Pero bueno, lo más importante para esta lección, ahorita, porque eso después lo vamos a ver en otro tema ya más profundo, incluso cómo creó a la mujer. En una narración habla sobre que salió de la costilla y en otra los creó al mismo tiempo. Entonces lo vamos a ver más adelante. Pero ahorita vamos a centrarnos en la imagen y semejanza. El hombre o ser humano, cuando yo digo hombre, me refiero al ser humano, porque la Sagrada Escritura fue escrita en un mundo androcéntrico. Es una palabra griega. Andrés significa, o andros más bien, los que se llaman Andrés. Andros significa varón, hombre. Entonces, el mundo donde se desarrolló la Biblia, es un mundo androcéntrico, o sea, centrado en el varón, no en la mujer. Cuando decimos machista o patriarcal, no estamos realmente diciendo de una manera correcta. Eso sería en un mundo donde el centro era el hombre, pero porque así fue, ¿verdad? No porque era misógino y no porque pues haya sido machista. Y le dio esta semejanza. Pero si Dios no tiene cuerpo, es espíritu, Dios creador, la semejanza con Dios está entonces en ese espíritu que es el Ruaj, que es esa capacidad de amar y perdonar. El hombre crea con sus manos, pero eso no lo hace ser Dios, porque nada más descubre lo que ya está hecho. El ser humano no crea de la nada, el ser humano transforma la creación, crea con minúscula o entre comillas, ¿no? De la creación de Dios, el ser humano recrea, digamos, transforma. Pero lo que lo hace imagen y semejanza de su creador es la capacidad de amar y perdonar. De hecho, nos hizo más importantes que los ángeles, porque los ángeles no tienen esa libertad que nosotros tenemos. Tú cuando te enojas con Dios, dices, ay, no quiero saber de Dios, no quiero ir a misa, no quiero saber nada, es más, soy ateo, ya niego a Dios, y Dios sigue siendo Dios. Y tú sigues siendo hombre, tienes esa libertad de estar con Dios o estar lejos de Dios. Los ángeles no, los ángeles están siempre contemplando a Dios. Entonces, el hombre es una criatura de Dios, pero también es pecador. El Salmo 8 nos dice que es poco inferior a un Dios. O sea, es poquito nos falta para ser Él. ¿Qué es lo que nos falta? La perfección es amar y perdonar siempre, pero no lo logramos, ¿verdad? Nosotros a veces odiamos y guardamos rencor. No somos como Dios. Dios permanece fiel, pero el ser humano sí guardamos rencor y sí seguimos equivocándonos. Pero Él nos ama como un papá. Somos llamados a ser hijos. Eso nos dice la primera de Juan. Si alguien tiene la primera de Juan, capítulo 3, 1 y 2. Es importante. Vean cómo estamos usando mucho a Juan. Miren
Miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios y realmente lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce, porque no lo reconoce a Él. Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando aparezca, seremos semejantes a Él y lo veremos como Él es. Muy bien, muchas gracias. Se acerca el Día de Muertos, ¿verdad? Y como cultura aquí en México, pues esperamos que vengan nuestros difuntos y queremos saber cómo es el más allá. Todas las culturas quieren saber. Pero San Juan en la primera carta nos dice que en este momento la única certeza que tenemos es que somos hijos de Dios y que no sabemos cómo seremos cuando nos vayamos de este mundo o cuando nos llegue el acontecimiento de la muerte. Pero sí estamos llamados a participar de esa visión divina, o sea que vamos a ver a Dios. De hecho, yo estoy esperando el momento porque le tengo muchas preguntas a Dios. El día que yo vaya, porque tengo fe, ¿verdad? Y trato de portarme bien, hacer obras buenas, y para llegar allá y preguntarle muchas cosas que están muy misteriosas en la Biblia. Entonces, y ya voy a saber cómo somos. Un compañero, un amigo me preguntaba, oye Rafa, cuando yo estaba en Italia estudiando, me escribía por el Facebook, en el chat, y decía, cuando yo me muera en el cielo, ¿me van a dejar tocar el violín? Porque si no me voy a aburrir. ¿Sí voy a poder tocar el violín? Digo, pues por primero hay que llevar el violín, ¿no? Y el cielo sí es donde está Dios, y Dios no está regido o limitado por el tiempo ni por el espacio, como nosotros, ¿no? Que tenemos un reloj, ustedes tienen que son las 9:23, yo aquí tengo 8:23, es una hora menos en Mazatlán. El tiempo es relativo, el tiempo es una condición del hombre, pero Dios no está regido por el tiempo, ni por el espacio. Cuando venía en el avión, vi muchas nubes, pero no vi a Dios, o sea que Dios no está acá en el cielo, en el arriba no está, y la Virgen pues tampoco está ahí, ya se hubiera caído, porque si fue asunta en cuerpo y alma, pues las nubes son vapor, ya se hubiera caído de ahí. Y entonces es un estado, una condición de estar cerca de, no es un lugar, ni es un momento, entonces no se van a aburrir el día porque no hay tiempo, excepto la eternidad. Pero esas preguntas pues solamente nos las va a responder. Nadie tiene la respuesta. Ni el fantasma que se te aparece, ni la vidente, ni morividente, ni nadie, porque nadie ha regresado de ese lugar y nadie ha visto a Dios en esa visión divina. Nosotros solo hemos visto a Dios a través de los demás seres humanos en la Eucaristía, pero lo veremos tal cual Él es cuando estemos con Él. Entonces, ahorita sabemos que somos hijos de Dios. Lo dice la Biblia y lo transmitimos a toda la humanidad. Todos somos hijos de Dios, todas las criaturas de Dios. El musulmán es hijo de Dios, es hijo de Dios. El testigo de Jehová, sí, y Dios también lo quiere y está más preocupado por él que por nosotros. Y todos los que hacen la guerra, el Putin es hijo de Dios, es hijo de Dios. Todos los seres humanos somos hijos de Dios porque Él nos ha creado. Pero somos pecadores, ¿verdad? Después hablaremos del pecado. El Concilio Vaticano II, que se comenzó a discutir, a dialogar, cuando se reunieron en el Vaticano, pues se llama Concilio Vaticano, todos los obispos, hace 60 años, en este mes de octubre, en el 1962, y uno de los primeros documentos que produjeron o que nos regalaron es que ustedes ven aquí con una D y una V al final de la cita, dice DV, que es de latín Dei, que quiere decir Dios, y Verbum, que es la palabra. Entonces, Dei Verbum significa palabra de Dios. Y tiene numeritos también, 21, 24. En el número 21 de la Dei Verbum
nos dice que la Sagrada Escritura es una riqueza, es un alimento que ilumina nuestra mente, robustece, o sea, es el gimnasio de la voluntad. Si tú quieres tener voluntad, por ejemplo, los que quieren destruir un vicio, ¿no? Que los juramentos, ¿no? Que la voluntad de no tomar, de no decir, no drogarse, de no fumar, y otros vicios, como es el chisme, ¿verdad? El decir mentiras también. Si tú quieres vencer esos vicios, lee la Biblia, que robustece la voluntad. Enciende el amor de Dios. En el amor de Dios, los corazones de los hombres. Les decía que nuestra religión cristiana, como viene de los judíos y del mundo hebreo, habla mucho del corazón, del lev, quiere decir, lev es hebreo, quiere decir corazón, el corazón de los hombres. Y vemos muchos íconos de santos que tienen esta llama de amor en el corazón, ¿no? El Sagrado Corazón de Jesús tiene unas llamitas ahí porque es un calor que enciende. El Inmaculado Corazón. San Francisco Javier, el patrón de los misioneros, tiene el fuego en su corazón que arde, que viene del profeta Isaías, que decía que es un fuego que le quema desde dentro para hablar, para gritar que Él es la salvación. Es su nombre, Yeshaya, Dios es salvación. La Sagrada Escritura, la SE, es la palabra de Dios. Y vean cómo el concilio dice, contienen la palabra de Dios. El concilio está escrito en latín. Entonces dice que la Sagrada Escritura, lo que tenemos en nuestras manos, contiene la palabra de Dios y es inspirada. Está reconociendo que fueron seres humanos los que la plasmaron, ¿no? Que se usaron pergaminos, que se usaron tintas y se usaron manos humanas para escribirla. Pero es inspirada por Dios. Dios inspiró a sus profetas y por eso es verdaderamente su palabra. No es que Él tenga una imprenta allá donde Él está, como piensan algunos musulmanes radicales con el Corán, que pues algunos que son de diálogo, pues te platican de que el ángel Gabriel inspiró, porque Gabriel significa el mensajero de Dios, pues es la palabra, el mensaje de Dios, que inspiró a Mahoma, ¿no? Y a otros escritores a ir plasmando y como que les recontaba, hicieron el Corán. Pero otros muy radicales, pues dicen que no, que cayó del cielo el Corán. Así que tengan cuidado cuando caminan en la calle, no les vaya a caer una Biblia del cielo, les va a pegar en la cabeza. Entonces Dios tiene una imprenta allá arriba. Pero nuestra Iglesia Católica, que le gusta dar sentido a la fe, pues dice precisamente que no es que Dios, porque no tiene mano, ¿no? Las manos de Dios somos su creación, nosotros. Incluso las mujeres que no tenían acceso a escribir, ni siquiera a leer la palabra, pero con su vida plasmaron también la Sagrada Escritura, como la Virgen María, como Ruth, como Noemí, que están ahí como grandes mujeres. Entonces, la Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios, aunque no es por su mano, pero inspiró a hombres y mujeres. En los libros sagrados escuchamos a Dios. Es el mismo que viene al encuentro con amor. Así como en la parábola del Padre Misericordioso, que sale a esperar a su hijo. Bueno, se la pasó esperando. Dice que estaba ahí esperándolo, ¿verdad? Con los brazos abiertos. Entonces, ustedes cuando abren la Biblia, es justo que Dios está ahí abriéndole sus brazos de Padre para encontrarse con ustedes y conversar con ustedes. Y es el Espíritu Santo, por eso nosotros rezamos al Espíritu Santo, el que nos va a conducir a la verdad entera, o sea, la verdad completa que es Jesús. Jesús que es la verdad religiosa, porque Jesús pues no se centró en una religión,
Nos llamamos católicos precisamente por esa apertura a todos. Nosotros aceptamos a todos y rezamos en el 25, bueno, en enero del 18 al 25, rezamos por todos los cristianos no católicos, en el ecumenismo. Nosotros rezamos por otras religiones, por todos, porque así nos enseñó Jesús, a ser abiertos, como dice el cantito, no te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos. Pues así Jesús, nosotros creemos que eres esta verdad, la verdad que es de todos. Pero el Espíritu Santo es el que nos guía. Y está en el 25, la ley Verbum, pues nos da la razón, el fundamento de por qué estamos aquí. Todos los clérigos está hablando pues del clero. Ustedes saben que el clero pues está formado por los órdenes, los que están ordenados. Yo estoy desordenado porque todavía no soy padre, ¿no? Pero los que son diáconos, sacerdotes, obispos, serían el clero. Por eso dice especialmente sacerdotes, diáconos. Pero también incluye a catequistas. Catequista es una palabra griega que quiere decir el que adoctrina o la que adoctrina. Por eso, cuando íbamos antes, en los 90s, decíamos, vamos a la doctrina, aquí en México, así decíamos, voy a la doctrina. Ahora decimos, voy al catecismo. Pero es lo mismo, solo que es español, doctrina y catecismo es griego. Entonces ustedes pues, están hablando griego cuando dicen el catecismo, la catequista, es la maestra, el que adoctrina. Entonces, dedicados por oficio al servicio, ministerio de la palabra, todos tenemos que leer y estudiar asiduamente la Escritura, asiduamente esa conciencia, para no volvernos predicadores vacíos de la palabra. Yo no les estoy enseñando a que se aprendan frases o citas para defender, hacer apologética. Dios no ocupa ser defendido. Dios ocupa ser escuchado. Y nosotros buscamos escucharla, ¿no? Pero cuando tú la escuchas, es inevitable que la transmitas, que la comuniques. Por eso, una vez que la haces tuya, la vives y la comunicas a los fieles, a los demás, como San Francisco de Asís, que predicaba sin hablar, solo con su ser, con su presencia, caminando por las calles, ¿no? Con su ejemplo. Especialmente los actos litúrgicos, ahí está la riqueza de la palabra de Dios. Nosotros cuando vamos a misa, escuchamos la palabra de Dios, la comunicamos, y a mí me gusta terminar la celebración, porque, pues aunque no soy padre todavía, pero ya celebro, y me gusta terminar diciendo, vayamos con la fuerza del Espíritu a vivir lo que aquí hemos aprendido. Porque no digo, la misa ha terminado, ¿no? Porque misa en la misión no termina, sino que empieza. Entonces vamos a comunicar lo que aprendemos. Y por eso estamos aquí. Y finalmente recordar que la lectura de la Sagrada Escritura la debemos de acompañar con la oración. Si nada más nos dedicamos a aplicarle métodos científicos, cuando nosotros estudiamos la Biblia en una licenciatura, estrictamente con las lenguas, digamos, pues sí, con las raíces, ¿no? Del hebreo, del griego, y aplicamos métodos científicos y empezamos a cuestionarnos si el diluvio existió, si realmente sucedió lo del mar, lo de la apertura del mar, nos damos cuenta que no es lo más importante. ¿Por qué? Lo más importante es la oración. Entonces, a Dios, con Dios se aprende rezando. De hecho, cada vez que abrimos la Escritura tenemos que rezar, porque si no, nos perdemos. Para que pueda realizarse el diálogo con Dios. A Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Cuando estudiamos teología nos dicen que hay que hacerlo de rodillas, estudiar teología de rodillas. El estudio de Dios se hace de rodillas, rezando y también cuestionando.
Como decía San Juan Pablo II, que la fe y la razón son como las alas que nos ayudan a volar. No puedes volar con una ala, porque si llevas solo la razón, pues te vas a hacer ateo. Y vas a terminar como muchos filósofos, pues en la soledad y en el suicidio. Y si llevas las dos alas, que es la fe, pues vas a poder volar. Pero si nada más llevas la fe, pues te vas a ir al extremo. Y cuando llegue una situación como la que vivimos, como fue el COVID, no te vas a vacunar diciendo, pues yo tengo fe y Dios me va a salvar. Y no, yo dolosamente, con mucho dolor, les comparto pues que conocí amigos, bueno, personas, incluso de Italia, ¿no? Que por no quererse vacunar, pues murieron por el extremo. Porque decían, no, ¿para qué me vacuno? Eso no, eso lo inventó el ser humano. Entonces va, la fe y la razón van juntas siempre, siempre, siempre. Por eso estamos aquí. Y ya con eso terminamos. Ahora sí, vienen las preguntas, aclaraciones y compartir. Si alguien quiere compartirnos o quiere preguntar algo, es el momento. Dicen que cuando no hay preguntas o no entendieron nada o todo está muy claro. Yo espero que sea la segunda opción. Que todo haya sido claro. Aquí hay una manita. Adelante, escuchamos. Pues sí me pareció un poco claro de lo que nos estabas hablando, también de los mismos, cómo nos definía la parte del alma, así desde este campo así de la religión cristiana, y así desde los otros que nos mencionaba de los griegos y también de los hebreos. Creo que sí me parece claro, y pues también quisiera como darte las gracias por la clase del día de hoy. Al contrario, gracias a ustedes. Sí, la verdad son temas muy complejos que me llevado un poquito de tiempo a asimilar también, desde la filosofía a la teología. Aquí dice Fabián que todo muy claro, pues gracias. Angie, que una super clase, ay, gracias, ahí va a quedar grabada. Que la segunda opción sí ha sido muy claro. Ok. A ver, Patti, participa, por favor. Gracias, buenas noches, Rafa. Buenas noches. Pues fíjate que ahorita, sobre todo lo que hemos estado viendo, y en base a lo que te comentaba hace días de la catequesis que estoy dando a los seminaristas de primero de prepa, vengo a reafirmar mucho lo que hemos estado trabajando. Estamos trabajando sobre el Yucat y creo que no voy tan mal. Me ayuda a reforzar mucho el rumbo por donde estoy llevando con ellos la catequesis y y sí me está ayudando bastante y estoy es mucho que se puede compartir tanto con los pequeñitos, obviamente a sus palabras y a su nivel, pero también con los jóvenes porque tienen, me he dado cuenta que tienen muchísimo que aportar y esto me va a ayudar o nos va a ayudar tanto a ellos como a mí para seguir en este camino de la evangelización. Muchas gracias, Rafa, de verdad De excelente. nada, al contrario, y qué buena Gracias. noticia, porque estás formando a nuestros futuros misioneros. Dios quiera que por ahí, Dios quiere que por lo sí. menos queda alguna semillita por ahí en estos muchachos. Sí le decía a Juanita que el Yucat, el amarillo, está muy bien para el Sí. catecismo, y que también existe un Yucat bíblico que es rojo. Ujú. Sí, Y luego ya lo vi. Ajá, y está muy bonito, yo ya lo tengo, nada más que como no estoy en mi casa ahorita, no se los puedo mostrar. Sí, Gracias. sí. Gracias, Rafa. Azucena, por favor. Fíjese que yo ya le escribí, pero es lo mismo. Ajá. Gracias por sus enseñanzas, porque de esa manera pues uno puede mejorar su catequesis, ¿verdad? Porque a veces como que
no es tanto lo que le dan a uno un folleto para que dé la catequesis, pero viéndolo como lo estoy viendo ahorita, pues es necesario, más como decía la que me antecedió, ¿verdad? Para los jóvenes que son de confirmación, que ellos tienen más dudas y preguntan más, pero uno a veces pues la preparación que tiene no es suficiente, como la que ahorita usted nos está dando, y le agradezco mucho y que Dios me lo bendiga por todo lo que nos está ayudando. Y así pues nos queda más claro todo, ¿verdad? Y así sigo adelante con la catequesis porque le comento que hay momentos que me dan de salirme, de ser catequista, ¿verdad? Porque hay muchas situaciones fuertes, tanto entre los catequistas, ¿verdad? Pero sí, ya tengo unos añitos de dar catequesis, ahí me he hecho viejita. Entonces, pero no, voy a seguir adelante. Dios quiere que siga adelante por medio de usted me está hablando, ¿verdad? Entonces yo le agradezco mucho. Que Dios me lo bendiga. Gracias. Que alguien me silenció. Es un servicio que como misionero pues creo mucho en esto. Precisamente porque yo era uno de esos latosos preguntones, ¿no? Entonces yo no quiero que ustedes me las pongan en ese. No te escuchamos, Rafa. Tu Sí, micrófono está... no, es que alguien me está apagando el micrófono. Por favor, no estén moviéndole, jugando ahí. Porque yo no soy como Dios tan paciente, ¿verdad? Y si me enojo. Bueno, si ya nadie más quiere preguntar, pues, o comentar, podemos terminar aquí. Y les subo, pues, la información a nuestro WhatsApp y al YouTube para que ahí puedan volver a ver lo que no pudo haber quedado claro. Cualquier cosa, pues ahí mismo comenten en las redes. Están los sitios ahí, los sitios javerianos, por ahí ando también, en la página de RAF. Entonces, ustedes por donde quiera pregunten. No se queden con la duda. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene con el tema de los métodos. No se lo pierdan. Y si se lo pierden, pues ahí ven el YouTube. Muchas gracias, bendiciones a todos. Muchas gracias, Rafa. Dios Bueno, te que siga estén muy bien. bendiciendo, para que nos sigas enseñando mucho. Sí, miren, aquí ya estoy conociendo varios. Qué bonito. De muchos países, ¿eh? Hay varios aquí. Bueno, saludos, gracias. Rafa, cuídate. Un abrazo a todos. Gracias. Buenas Dios noches. los bendiga. Buenas noches a todos. Gracias, Rafa. Gracias, Dios los bendiga. Adiós. Te extrañamos, Gracias, Rafa. adiós. Gracias.